Continuamos con la segunda parte del capítulo 3 del libro Misterios Desvelados. Pasamos a través de la última puerta a nuestra derecha y entramos en una habitación cuyas dimensiones eran cerca de 25 metros de largo por 12 de ancho y 6 de alto, con un cielo raso arqueado similar al de la sala de la que veníamos. Toda la superficie interior de esta habitación está hecha de oro cristalizado, y las venas púrpura y verde que ves en las paredes como talladas en relieve son precipitadas. Continuó. Al fondo y sobre el muro lateral a nuestra derecha, desde el suelo hasta el techo, había una estructura hecha de metal blanco que parecía plata escarchada. En esta estructura, sobre rodillos de apoyo, había contenedores hechos del mismo material. La tapa de estos contenedores daba clasificaciones en jeroglífico de los contenidos en los 4 usos dentro de cada uno de ellos, y los jeroglíficos estaban tallados en relieve sobre cada tapa. Los usos eran al menos de 25 centímetros de largo, usos con H, no sé qué será. Los usos eran al menos de 25 centímetros de largo y alrededor de cada uno se había atado una cinta de cerca de 20 centímetros de ancho hecha de oro prensado, aleado con algún material que lo hacía firme y flexible, y aún así no más grueso que un pedazo de papel de escribir corriente. El largo de las cintas de oro sobre los usos, con H, vuelvo a repetir, variaba de 17 centímetros a poco más de 1 metro, y sobre cada uno había caracteres como si hubieran sido grabados sobre el oro con algo como un punzón. Estos caracteres estaban hechos tan perfectamente que parecía todo como estructura. Estos registros son el cumplimiento de la promesa que te hice, dijo Saint Germain, mientras indicaba una sección en particular al final del muro lateral. Describen la ciudad, el país, la civilización que una vez existió donde ahora está el desierto de Sahara, cuando tú fuiste mi hijo y yo el gobernante de ese antiguo imperio. Esta habitación contiene los registros de muchos países y el auge y caída de muchas civilizaciones. Entregándome uno de los usos, soltó el cierre y me di cuenta, para mi asombro, que podía leer su contenido. Te estoy capacitando para hacer esto, continuó. Al elevar temporalmente tu conciencia y llamado a la memoria escondida, el registro anterior de estas experiencias que una vez viviste. Conocer a Dios y a su universo es solo cuestión de contactar el registro de vida en cada forma. Todas las formas contienen vida, y en la emanación de luz de cada forma está registrada todo su pasado, que cualquiera puede entrenarse para descubrir y comprender si está dispuesto a dar su atención y tiempo a la autodisciplina necesaria para adquirir la confusión de la actividad exterior, para aquietar la confusión de la actividad exterior de su existencia cotidiana. Este registro eterno en todas las cosas ha existido desde el comienzo. En edades pasadas, la humanidad manifestaba la perfección por todos los medios. Esta anterior condición de la raza ha sido narrada por los historiadores como el jardín del Edén, significando Edén o Edón, sabiduría divina. A medida que se permitió que la atención consciente o la actividad externa de la mente permaneciera sobre el mundo de los sentidos físicos, la sabiduría divina, la actividad que todo lo sabe de la conciencia, comenzó a nublarse o a recubrirse, y el plan divino cósmico de la vida del individuo se sumergió. La perfección y el control consciente por parte de la humanidad sobre toda forma se escondió y fue olvidada por completo.
El hombre se volvió consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios, y de esa manera manifestó aquello sobre lo cual su atención estaba dirigida y sobre lo que él más pensaba. Deliberada y conscientemente volvió la espalda a la perfección y a la soberanía con la que el Padre lo había dotado al comienzo. Creó sus propias experiencias de carencia, limitación y discordia de todo tipo. Se identificó a sí mismo con la parte en lugar del todo y por lo tanto la imperfección fue el resultado. Todas las limitaciones de la humanidad son el resultado del mal uso que el propio individuo hace del atributo de Dios, el libre albedrío. Se fuerza a sí mismo a vivir en sus propias creaciones hasta que mediante la voluntad directa de la actividad externa de su mente, de nuevo, conscientemente, vuelve a mirar a su majestuoso inicio, Dios, la gran fuente de todo. Cuando esto ocurra, el hombre comenzará a recordar aquello que una vez fue y que puede volver a ser nuevamente, cuando decida mirar una vez más al gran arquetipo cósmico de sí mismo. El registro que pudiste leer describía la vida y al pueblo como lo vimos que ocurría hace 70.000 años atrás. Tuviste mucho que ver con el trabajo de hacer estos registros en muchas vidas que aún no te han sido reveladas. Atravesamos la sala de concilio entrando por la puerta opuesta y encontré una habitación similar en tamaño a la que habíamos dejado recién, con 2 cuartos más pequeños adjuntos a ella en el muro norte. En el cuarto más grande, que cubría casi toda la superficie del muro, había más estructura de metal llena con contenedores casi iguales a los que estaban en la otra habitación. Estos cuartos, continuó, solo contienen oro y joyas que se usarán para un propósito especial que bendecirá a todo el mundo cuando la humanidad haya trascendido su desenfrenado egoísmo. Aquí extrajo un contenedor lleno de monedas de oro y siguió explicando. Esto es oro español, perdido en el mar, y nosotros, viendo que no sería recuperado por otros medios, lo trajimos acá a través de la actividad de ciertas fuerzas que manejamos. Más tarde, en una época que se acerca rápidamente, será nuevamente entregado para uso en el mundo externo. En estos contenedores, indicando otra sección, se guarda el oro proveniente de los continentes perdidos de Mu y la Atlántida, las antiguas civilizaciones de los desiertos de Gobi y Sahara, de Egipto, Caldea, Babilonia, Grecia, Roma y otras. Si se entregara todo este oro a la actividad externa del mundo, forzaría un ajuste repentino en cada fase de la experiencia humana. En la actualidad no sería sabio hacerlo. La sabiduría y poder infinitos de estos grandes maestros cósmicos, que han sido los guardianes de la raza desde su primera aparición sobre la Tierra, está casi más allá de la comprensión de la mente humana. Nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran riqueza sin la asistencia y la radiación de algún maestro ascensionado. Hay ocasiones en las que se pueden usar a individuos como focos de gran riqueza para un propósito específico, y en esos casos se le ha irradiado un gran poder adicional, pues a través de ese poder pueden recibir asistencia personal. Tal experiencia es una prueba y una oportunidad para expandir la luz. Toda realización extraordinaria que tiene lugar en la actividad humana, no importa cuál sea el canal particular, siempre se logra a través de la asistencia del amor, la sabiduría y el poder sobrehumano de un maestro ascensionado, porque él ha trascendido todas las limitaciones del mundo físico y por esta razón, hechos más allá de lo corriente, se deben a su gran poder emitido a través de la radiación. En 1887,
La hueste de maestros ascensionados estableció una escuela en los planos interiores para el propósito específico de instruir a aquellos que habían hecho mal uso de la riqueza, revelándoles completamente los resultados de sus errores. Ellos son tomados y se les dice la verdad concerniente a la ley universal que gobierna toda riqueza y los resultados que se producen de influir a otros para perpetuar sus ideas desviadas y sus errores. Se les da la completa libertad de aceptar o rechazar la prueba ofrecida. Ellos siempre aceptan y se mantienen junto a la instrucción dada. Luego entramos a los 2 cuartos más pequeños que también estaban equipados con la misma clase de contenedores, solo que no eran tan grandes. Estaban llenos de joyas de todo tipo, diamantes, rubíes, perlas, esmeraldas y zafiros, clasificadas según la variedad y la cantidad. Sonriendo, se volvió hacia mí y dijo: ahora sabes y comprendes que el gran sí divino es el único verdadero dueño y controlador de toda riqueza. Esa presencia designa guardadores de sus tesoros en cada plano de la vida, ya sea luz, sabiduría, sustancia o riqueza física. Tú eres sereno y equilibrado, lo veo mientras observamos esta fase de nuestra actividad, y eso está bien. Revela tu fortaleza interna y habilidad para hacer lo que ahora está listo para realizarse, tan pronto como estés preparado externamente. Esto sucederá pronto, te lo aseguro. Se te ha mostrado que somos nosotros quienes realmente gobernamos la riqueza de este mundo y que la usamos solo como una prueba de la fortaleza del alma del individuo. Es siempre una custodia, dada a aquellos que deben ser lo suficientemente fuertes como para usarla de modo constructivo, pero pocos, muy pocos, pasan realmente esa prueba bajo la tentación existente en el mundo de hoy. Si lo deseamos, podemos elevar al más humilde de los hijos de Dios que tenga suficiente preparación sobre la riqueza, el poder y el prestigio, si al hacerlo se puede dar asistencia a muchos otros a través de una realización como esta. Luego de examinar otros contenedores llenos con más joyas, nos devolvimos y entramos en la sala de concilio. Mirando hacia la entrada, a través de la cual había pasado antes, vi a mis amados seres, Lotus y nuestro hijo, a cargo de uno de los maestros ascensionados que Saint Germain dijo que era conocido como Amen Bey. Después de intercambiar saludos, fuimos conducidos a unos asientos ante el panel del muro este. En grupos desde 3 hasta 12 llegaron los bien amados maestros de la hueste ascensionada, hasta que 70 de ellos estaban sentados. Una gran calma recayó sobre todos los reunidos y por pocos momentos el silencio fue absoluto, expectante. Una esfera de suave luz blanca comenzó a formarse frente al panel, aumentando rápidamente en tamaño y brillo hasta que se convirtió en un óvalo de al menos 2 metros de alto. Como si naciera de la luz misma, un glorioso ser salió de ella, alto, majestuoso y poderoso. Hizo la señal uniendo lo finito con el infinito, y en una voz que estremeció cada átomo de la mente y el cuerpo, preguntó si todos estaban listos. Una resplandeciente luz estalló y se emanó de la sustancia que componía el panel hasta que pareció un espejo de luz viviente. En un instante, este cambió en una atmósfera clara como el cristal y luego se convirtió en una pantalla cósmica sobre la que se podían retratar escenas vivientes en todas las dimensiones sin límite de espacio en el cual podían ser observadas. Era evidente que cualquier cosa que haya sucedido o que pudo haber sucedido alguna vez en toda la eternidad
podía ser visible en esta pantalla, si la inteligencia directora así lo deseaba. Las primeras escenas retrataban al continente de Mu, la actividad y la realización de su gente y las alturas a las que llegó esta civilización. Esto cubría un periodo de miles de años. Después vinieron eventos que seguramente deben haber sido el reino del terror para los habitantes de esa tierra. Se produjo un cataclismo que partió la superficie de la tierra hasta que todo colapsó dentro de ella. La antigua tierra de Mu se hundió bajo las olas de lo que hoy es el Océano Pacífico, donde aún permanece envuelta en su manto de agua. Se levantará una vez más y de nuevo absorberá la vida y la luz del sol físico. Luego vino el desarrollo de la belleza, la sabiduría y el poder de la Atlántida, un gran continente que cubría una gran parte de lo que hoy es el Océano Atlántico. En esa época existía tierra sólida entre América Central y lo que hoy es Europa. Las cosas que se lograron en esa edad fueron tremendas, pero nuevamente el mal uso que la gente hizo de la poderosa energía de Dios los sobrepasó, y a medida que las cosas perdieron más y más su equilibrio, se volvió a experimentar la separación de la superficie de la Tierra por la acción de un cataclismo. Quedó solo un pequeño remanente de la Atlántida, apenas una isla en medio del océano, cortada de todo contacto cercano con el resto del mundo civilizado. Las partes este y oeste de la Tierra se hundieron bajo el Océano Atlántico, dejando solo la isla llamada Poseidón. Había sido el corazón del entonces conocido mundo civilizado y se hicieron preparaciones para proteger y preservar sus actividades más importantes como un foco central para llevar a cabo ciertas actividades no terminadas aún. En ese periodo se alcanzó una realización muy grande, tanto espiritual como materialmente. El desarrollo mecánico de este ciclo logró un estado muy elevado y una de sus expresiones más notables fue la perfección de su navegación aérea. El transporte aéreo de nuestra vida moderna aún es muy imperfecta y primitiva comparada con lo que fue en esa época en la Atlántida. Los grandes maestros de luz y sabiduría hicieron esto posible para la gente de Poseidón, porque ellos han inspirado, instruido, protegido y revelado el conocimiento de grandes avances en cada fase de la actividad humana. Una gran parte de esta gente se volvió consciente del gran poder interior de Dios dentro del individuo. Pero como antes, el lado humano de su naturaleza o las actividades externas nuevamente usurparon la gran energía. El egoísmo y el mal uso de su sabiduría y poder trascendentes logró un predominio que alcanzó niveles aún más altos que antes. Los maestros de antigua sabiduría vieron que el pueblo estaba construyendo otro momentum destructivo y que un tercer cataclismo amenazaba. Como antes, una y otra vez previnieron a los habitantes, pero solo aquellos que servían a la luz prestaron atención. Se construyeron grandes edificios de material indestructible, donde se guardaron los registros que se habían preservado a través de los siglos. Estos permanecen en un estado de perfecta conservación en la actualidad, en el lecho submarino del Océano Atlántico, herméticamente sellados. Serán traídos a la luz del día por los grandes seres que dirigieron su preparación y controlan su protección. En ellos se registra el avance de la humanidad y la realización de este periodo, por lo que no ha habido pérdida permanente para la humanidad de las actividades de la civilización atlante. Además de la preservación de tales registros, grandes riquezas, principalmente oro y joyas, fueron transferidas en ese momento a otros lugares seguros. Esto ha estado y seguirá estando custodiado
a lo largo de los siglos y será usado en un futuro para la elevación y avance de generaciones que aún no han nacido. El cataclismo final hizo uso de su momentum, y el último fragmento remanente de lo que una vez fue un imperio mundial se hundió para permanecer en purificación a través de los siglos bajo el actual océano Atlántico. Las remembranzas de la Atlántida y de su pueblo, así como el perdido continente de Mu, no han sido completamente olvidados o borrados de la historia en la humanidad, pues ha sido registrada de muchos modos a través de los siglos. Si bien han transcurrido 12.000 años desde el hundimiento, aún nos llegan fragmentos de información concerniente a ellos, proveniente de los canales más inesperados. Abundan los mitos y leyendas que se refieren a la Atlántida, y estas son dos avenidas que preservan para la humanidad ciertas condiciones reales que estuvieron sobre la Tierra en una era o en otra. A medida que el tiempo prosiga su curso, la oceanografía, la geología y otros fundamentos científicos revelarán pruebas indiscutibles de su existencia y de sus elevadas realizaciones. Luego pasaron ante vuestra visión las antiguas civilizaciones de los desiertos de Gobi y de Sahara, mostrando el auge y la caída de sus principales actividades. La decadencia de cada una de estas no se debió en esta ocasión a acciones por cataclismos, sino por invasiones de hordas de almas primitivas que encarnaron en este ciclo. Siguieron escenas de Egipto, su auge y caída, debiéndose esta última al mal uso deliberado del conocimiento y del poder por parte de un gran número de humanos encarnados en esa tierra, cuyas cualidades predominantes eran el orgullo por sus logros intelectuales y la oposición a la restricción de su naturaleza inferior. Esto siempre significa fracaso, individualmente o en masa. Egipto se elevó a sus más grandes alturas por medio del correcto uso del conocimiento y del poder. Estos siempre exigen humildad, obediencia del intelecto al sí divino interior, control absoluto e incondicional de lo humano o naturaleza inferior en aquellos que buscan tales dones, si es que han de evitar la destrucción. Las almas incorporadas en Egipto durante su declinación eran desarrolladas, no como aquellas de las civilizaciones de los desiertos de Gobi y Sahara. Por el contrario, habían logrado el uso consciente del conocimiento y del poder y deliberadamente hicieron mal uso de él. Esta actividad no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría, pues aquellos que son los herederos eternos de los dones de esa diosa divina para siempre deben estar por encima de toda tentación de mal usar el conocimiento y el poder. La sabiduría es el uso correcto de todo lo que se manifiesta, y aquel que comprende esta verdad inmutable, evidente, se convierte en una puerta abierta a todo el bien que mora en la creación. La referencia a Egipto como una tierra de oscuridad es muy injusta, pues desde el Egipto de su más temprano ciclo provino una luz muy grande y nuevamente desde Egipto vendrá una luz muy grande. La siguiente escena retrató el auge y la caída del Imperio Romano, cuando la oscuridad y la degradación de esos siglos alcanzaron su punto más bajo. He aquí que aparece Jesús el Cristo, derramando su luz y amor resplandeciente, y a través de su transfiguración, resurrección y ascensión se expandió un flujo tan irresistible de la perfección de Dios sobre la tierra, que nunca más una tan vasta oscuridad podrá envolver a la humanidad en ninguna era. La realización de su vida permanece registrada eternamente sobre la atmósfera de este planeta y actúa como un imán, atrayendo a la humanidad hacia una perfección similar.